A comenzar a desarrollar los principales temas que aún quedan pendientes, temas que no se resuelven, entre ellos la situación de las universidades, la situación de el salario docente, el tema presupuestario, el tema de no la aplicación o la sanción, pero sin aplicación de una ley, la llamada ley de financiamiento para la educación superior o el financiamiento de las universidades, como le quieran llamar. Para ello ya lo tenemos en línea, lo tenemos conectado el profesor Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, miembro de la CONADO Histórica. Muy buenos días, profesor Barcelona. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez los saludan desde los Cronistas de la Mañana. Hola, buenos días, los escucho muy bajito. Ya le subimos el retorno, profesor. A ver, ahí nos toma bien, profe. Ahí sí. Perfecto, profesor. Le agradecemos por su tiempo y por su atención. Primera consulta, profesor. Viendo los resultados del domingo, me imagino que ustedes no tienen muy buenas perspectivas con respecto a, bueno, convocatoria a paritarias. Tal vez ahora el docente universitario esté pensando en finalizar el año, bueno, no perdiendo tanto en su salario, ¿cierto, profesor Barcelona? Sí, es una situación que nosotros entendemos complicada, porque, bueno, el gobierno ha recibido un respaldo social ante ciertas situaciones, no sé si para llevar un ajuste brutal como el que está llevando, pero un respaldo social. Así que, bueno, nosotros viendo ahí cómo continuamos, en el pedido de cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Se han iniciado instancias judiciales con otras federaciones y los estudiantes y el CIN, bueno, y veremos también cómo continúa las medidas de fuerza que se resuelven este 30 y 31 en Congreso de la Federación. Profesor, la información seguramente, o lo pongo al día, está en los principales portadas de Clarín, La Nación, incluso el gobierno, con un respaldo, como usted dice, social, que lo ha logrado en forma importante el día domingo, está dando declaraciones de que si la ley de presupuesto o el presupuesto 2026 no respeta el equilibrio fiscal, lo va a vetar. Es decir, un gobierno que se empieza a malentonar, como es el dicho. Esto les preocupa, me imagino, ¿no? Sí, nos preocupa porque ellos, en el marco de poner la ley en funcionamiento, pero no aplicar su contenido, dice, porque lo deriva al Congreso para que diga de qué parte del presupuesto va la ley. Entonces entendemos que en los hechos no la quiere aplicar. Y es por eso que, además de las medidas de acción, bueno, vamos a continuar con las medidas judiciales pertinentes para lograr hacer cumplir la ley. Bien. ¿Tienen miedo de que esta ley, tal cual ha salido, o como otras que tienen que ver justamente con la salud, las consecuencias de los hospitales como el Garrahan, bueno, puedan de alguna forma modificarse el año que viene, teniendo en cuenta cómo van a estar los números justamente en el Congreso de la Nación y puedan ser eliminadas? No creo que puedan ser eliminadas porque los números están muy parejos. No hay un consenso. Lo que sí el gobierno tendría, yo creo que las va a estar en una situación de manipular todo por decreto, por DNU, si es que no se modifica ahora en tiempo la reglamentación de los DNU, que hay que ver qué hacen los gobernadores. Una situación era antes del domingo y otra ahora. Claro. Así que, bueno, nosotros por eso vamos a seguir ahí, además de la estrategia judicial, viendo cómo alineamos el plan de lucha para lo que viene, no solo de acá a fin de año, sino del año próximo. Claro. Profesor, esto que nos está manifestando, debo entender de que, bueno, en el ámbito judicial lo único que de alguna forma puede hacer llegar que, y sí es porque en este país, digamos las cosas como son, los mandatos judiciales, las órdenes judiciales muchas veces no se cumplen, y sobre todo por parte de los estados. Cruje o empieza a tomar otro sentido, o esta denominada confederación, o en donde se habían unido todas las federaciones, incluso el sector no docente, en este plan de lucha. Ante los resultados del domingo, profesor, ¿empieza a desquebrajarse o están más unidos que nunca?
No, están más unidos que nunca porque incluso siempre ha habido alguna diferencia con los matices del plan de lucha, pero bueno, hay que acompasar entre los extremos, entonces, y ahí ir continuando esto con habilidad y con unidad. Entiendo que se fortalece más porque el gobierno está, como dice usted, envalentonado, entonces si esto se divide y empieza a aislarse, el único que va a ganar es el gobierno. Así que nosotros ahora, bueno, esperaremos a ver qué sucede con la convocatoria paritaria y bueno, y con la vía judicial. Que es muy difícil que la justicia también vaya en contra de la ley, independientemente del equilibrio fiscal, porque bueno, tiene que ordenar cumplir la ley, nada más que eso. Sí, la verdad que debería ser así, tal cual usted lo está manifestando, ¿no? Pero como dijo mi compañero, muchas veces los únicos que no respetan la ley es por parte del Estado. Se vienen evidentemente, ¿no? Para el próximo año, se vienen modificaciones, porque ya aparentemente está en carpeta por parte del Gobierno Nacional, seguramente lo va a mandar cuando haya ya una nueva conformación en nuestro Congreso, la reforma laboral. Y todos los detalles justamente de este proyecto de ley con el que el gobierno va a impulsar justamente el debate en el Congreso. La propuesta presentada justamente por Romina Díez introduce beneficios fiscales, flexibilización de contratos y estímulo de contratación formal, con el objetivo de dinamizar la economía y modernizar el régimen laboral. ¿Les preocupa que este nuevo sistema o esta nueva reforma laboral, nueva ley laboral, de alguna forma empiece, ¿no?, a dejar cada vez menos trabajadores en estados de lo que se denomina, ¿no?, planta permanente, y empiecen con esta precarización de contratos de trabajo? Sí, es muy preocupante porque, bueno, esto va a atentar contra los trabajadores del ámbito privado y público en general. En un principio va a ser más fuerte en el sector privado, por supuesto, porque el gobierno está buscando favorecer a los empresarios, tanto de la industria como del campo, a costa de mayor explotación de los trabajadores. Y también se va a ver reflejado en el Estado, y esperemos que, bueno, que en lugares como donde estamos nosotros, en la universidad, no nos arbitren contratos y cuestiones en el sector docente por fuera de lo que son los convenios colectivos de trabajo. Entonces, que se haga moneda corriente los contratos estos a término, que se paguen por hora y no por cargo, y una serie de cuestiones que no disminuyen mucho el gasto del Estado, pero bueno, lo pone a todo con todo lo demás. Profesor, es muy interesante lo que acaba de decir, porque ustedes, recordemos que su patrón acá, si bien el sueldo se los abona y todo sale del Estado Nacional, acá el patrón son los rectores, es decir, los consejos superiores, las universidades. ¿Puede haber de alguna forma para algunos sectores vivillos la idea de utilizar esta nueva ley laboral para precarizar los planteles en algunas universidades? Sí, porque el gobierno, más allá de que nosotros tenemos una doble patronal, está en la parte administrativa, está el rectorado, pero en lo salarial es con el gobierno nacional. Y sin paritarias pueden bajar los lineamientos a las universidades, y las universidades imposibilidades de no cumplirlas, que es lo que está sucediendo ahora con los aumentos de sueldo. Las universidades los liquidan los aumentos de sueldo que bajan directamente de economía, entonces con los instructivos. Bien. Eso es lo que puede suceder. ¿Ve ánimo en algunos, pregunta incorrecta tal vez, en algunos sectores vivos que empiecen, que vean con buenos ojos esta nueva ley de laboral, profesor? Por ahora no lo veo. Veremos cuando empiece toda esta discusión más abiertamente cuál será la posición. Por ahora entiendo que no, pero todo es posible. Bien, siguiendo en el ámbito laboral, estamos hablando con Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS. Profesor, ¿le llama la atención
A ver, evidentemente el gobierno ha hecho entrar en crisis a la oposición, ha hecho entrar en crisis a la CGT, también me animo a decir a la CTA, que creo que hace mucho que no se sabe nada de ella. Con respecto a la CGT, ¿es el momento tal vez de una renovación total? Porque, a ver, hoy por hoy, de alguna forma están agazafados, no entienden lo que ha sucedido el domingo, profesor. Hablo por la información que se están manejando en los medios de comunicación nacional, profesor. Sí, creo que hasta igual la CGT está en un proceso de renovación de autoridades desde hace un tiempo, y creo que ahora esto se va a terminar a acelerar. Hay que ver cómo reaccionan, y bueno, y la CGT va a ser un elemento importante en todo esto, porque va a depender de la CGT en gran medida lo que se pueda hacer en la calle o no contra estos convenios. Esa es la situación, debido a que, como te decía recién, esta reforma laboral va a apuntar a los sectores privados en un principio y se va a trasladar al Estado, no sé si con la misma beligerancia, pero van a tratar de trasladar cambios. Y los sindicatos privados la mayoría están en la CGT. Otra situación que tiene que ver, profesor, con lo que se puede venir a partir del 10 de diciembre con bueno, de alguna forma, ¿no? Elecciones que creo que nadie esperaba, ¿no? Con este triunfo del oficialismo a nivel nacional, muy contundente, casi el 41% del electorado le dijo que sí a este gobierno, y de alguna u otra forma lo va a llevar a producir muchas reformas, entre las cuales está una de las que estamos hablando, la laboral, la impositiva. Pero se viene otra, ¿no? Que es también la modificación en el régimen jubilatorio, aparentemente, porque va a haber también una reforma previsional. Y teniendo en cuenta de que hay muchos sectores, entre los cuales está justamente el sector universitario, que tiene un régimen muy especial, ¿no? Porque si bien es cierto, aportan más, se van con el 85%. ¿Temen que esto de alguna forma también pueda traerles conflicto? Sí, nosotros tenemos ahí en el sector jubilatorio dos ítems entre los docentes que tenemos que cuidar. Uno es que no extiendan la edad jubilatoria, porque nosotros es a los 70 optativos, y no se jubilan a los 60 las mujeres, a los 65 los hombres. Que siga siendo optativo, y después que se liquiden, o sea, que nos saquen estos régimen de liquidación del 82 al 85% móvil, para el cual aportamos, y que nos manden al régimen general, achatando las jubilizaciones a la mínima, que es lo que de fondo está buscando el gobierno. Sí, evidentemente. Es uno de los creo que es uno de los objetivos principales que tiene. Obviamente va a haber resistencia, seguramente va a haber conflicto, pero, a ver, ¿sirvió de algo, profesor? Porque el gobierno a la oposición le sacó casi un poco más de 10 puntos a nivel nacional, profesor. Quiere decir que hay muchos docentes universitarios que votaron al gobierno sabiendo que los docentes pierden. Hay muchos... en generalizado así, toda la ciudadanía, médicos, incluso los sectores tal vez más vulnerables, profesor. ¿Cómo se entiende esto? No, decir que sí, el gobierno primero, que más allá de todo lo que ha hecho, lleva 2 años casi, entonces todavía tiene un consenso social importante, un plus, y los gobiernos suelen ganar las elecciones de medio término. Lo mismo le pasó a Mauricio Macri en su momento. Y después hay que ser, lo que el gobierno ha logrado es sumar todo lo que era el caudal de votos de Provincias Unidas, Independientes, el sector de macrismo, que es un aliado, y que estaban por fuera, o por ahí habían sectores que hacían de árbitros en esta situación. Lo que ha logrado es sumar
la mayoría de esos votos, de los gobernadores o de esa tercera vía que se quiere armar y que nunca se termina de armar en lo que es un país polarizado. Totalmente polarizado. Y después con una abstención muy grande. Entonces creo que lo que se deja ahora el Congreso es que queda dividido en dos y que ese sector que estaba por el centro ha perdido por ambos lados, porque se ve lo que es la elección lo que es el peronismo en sí, ha perdido senador y diputado, pero no tanto. 3 en diputados, creo, y 4 o 5 en senadores. Entonces, lo que no cambia la ecuación de ese lado, pero sí estos sectores intermedios que han estado haciendo de árbitro para un lado o para el otro, han quedado reducidos a la mínima expresión, y ahora vamos a un Congreso en el cual sí el gobierno se ha llevado el triunfo para poder mantener o gobernar con DNU, aunque no saque leyes. Lo traigo no sé si a nivel nacional le quedas algo. No, simplemente decirle que siempre en el ámbito político. Claro, porque lamentablemente no toda esta situación que tiene que ver con lo universitario, que lo hemos venido siguiendo desde muy cerca nosotros, justamente con la ayuda del profesor Barcelona, que nos tenía al tanto de todo. Pero bueno, a ver, esto que sucedió el día domingo de alguna forma viene a cambiar mucho los esquemas, porque el análisis político que acaba de hacer el profesor Barcelona tiene que ver mucho, ¿no?, con lo que nosotros pensamos. A ver, no se logró romper esta polarización justamente entre el oficialismo y el kirchnerismo o peronismo, ¿no? Las dos fuerzas mayoritarias del país. Esto que hablábamos, ¿no?, de el callejón del medio o la calle amplia avenida del medio, no era tan amplia, quedó en un pequeño callejón. Es más, sacaron menos votos que sacó Schiaretti hace 2 años cuando fue candidato a presidente de la Nación, lo cual implica de que, bueno, también los gobernadores, que estos 6 gobernadores que habían formado este sistema de tercio para tratar de, bueno, quitarle fuerza tanto a uno como a otro, ¿no? No lo lograron y la gente se volcó. En vez de justamente no al peronismo, se volcó al oficialismo. Y muy bien el profesor que dijo, normalmente estas intermedias, cuando llevan 2 años o menos de 2 años, la ganó Macri, la ganó Alberto Fernández. Alberto Fernández la perdió. Fue tan desastroso lo de Fernández que Alberto Fernández 2021 y el Parlamento que se está ahora renovando. Exactamente, ahí tiene razón usted. Pero bueno, esto es justamente lo que ha sucedido, y muy bien el análisis del profesor Barcelona, ¿no? Con respecto a la provincia de San Juan, profesor, ¿le sorprendió de que, porque bueno, el gobierno, usted mismo lo ha manifestado, siempre ha priorizado el diálogo? Le pregunto ahora a Jaime Barcelona, el docente de la provincia. Siempre ha privilegiado el diálogo, siempre de alguna forma ha tratado de dar respuesta a los diversos sectores acá en la provincia de San Juan. Estamos hablando del gobierno del doctor Orrego. Pero bueno, también de alguna forma fue afectado por esta polarización, ¿no? Y por la nacionalización de la elección, ¿no, profesor? Sí, una elección que se nacionalizó. También decir una elección en la cual, si bien el gobernador es vinculado con Cambiemos, tenemos que decir que la mayoría de la intendencia son peronistas, y se hizo sentir eso en esta elección. Lo que pasa que ha surgido también con fuerza La Libertad Avanza, y bueno, y es el mismo... hasta cierto punto es el mismo caudal electoral. Entonces, y ahí evidentemente también hay un sector de La Libertad Avanza, incluso habiendo sacado menos votos que otras elecciones, bueno, le alcanzó para entrar. Ha sacado menos votos en la provincia, La Libertad Avanza, que la elección anterior. Entonces, pero bueno, habían 3 diputados en juego, y hicieron valer eso en la cuestión de tercios.
Han salido más o menos parejas todas las listas. Ha sacado un poco más el PJ, después ha salido Cambiemos, podemos decir, y La Libertad Avanza, que ha perdido 30.000 votos, pero no sé si se han ido al PJ. Parece que se han ido a los sectores de Cambiemos. Así que ahí, bueno, después veremos cuál es la posición que toma o no el gobernador. En esta polarización que está habiendo, va a costar mucho mantener esa situación que venía ahí en el medio junto con otros gobernadores, porque ha quedado muy reducido eso y evidentemente la gente no está en ese plano. Profesor, le hago la última de mi parte. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que está faltándole con respecto al sector educativo, a las demandas del sector educativo en nuestra provincia al cumplir o mejorar la situación de los docentes con respecto a el gobierno de la provincia, profesor? Le pregunto porque ya están el propio diputado nacional electo, el doctor Fabián Martín, ha planteado en varios medios de comunicación de que el gobierno debe rever las políticas públicas que está llevando a cabo, profesor. En el ámbito de educación, ¿cuál es el déficit que tiene este gobierno? Hay que ver bien qué es lo que quieren decir esas declaraciones, porque puede ser que también un gobierno que ha venido cumpliendo con aumentos salariales acorde a la inflación, no en función de lo que es el IPC real, pero sí por lo menos en el INDEC, hay que ver si esto no es decir, bueno, ayornarnos un poco más a la propuesta de ajuste del gobierno nacional. Yo creo que esto lo vamos a develar en diciembre o el año que viene, si el gobierno llega con la posición, continúa con la línea que tiene, o en el marco de esto que yo les decía recién, hay una polarización, el gobierno se la va a tener que desfugar para un lado o para otro en algún momento, y capaz que es una señal de que puede concluir con las propuestas del gobierno nacional de ajuste, que eso lo deja en una encerrona complicada. No es fácil mantener un ajuste en la provincia como si se mantiene a nivel nacional, en Casa Rosada, que tiene mucho menos trabajadores a su cargo y más disperso por todo el país. La última, jueves y viernes, profesor, se van a conocer medidas que puedan llegar a tomar esta unidad de federaciones con respecto a cómo sigue este conflicto, si se de alguna forma si se sigue hasta los últimos días de diciembre, si se sigue reclamando, o se puede llegar también a poner un impasse esperando a ver si hay algún gesto del gobierno nacional, profesor. Mira, creo que lo que se están discutiendo es, bueno, cómo continúan los paros rotativos y la afectación o no de la mesa de examen. Hay que ver después de que se resuelva cómo se va a seguir, cuál es la reacción de los docentes en las primeras medidas para ver si se continúa o no. En un impasse. O si hay algún gesto del gobierno. Profesor, le damos las gracias por su tiempo, por su atención, justamente por todo este análisis tan importante, ¿no? Importante, y que tiene que ver, que hemos hecho con la mesa de los cronistas de la mañana. Que tiene que ver justamente con lo que está sucediendo y el reclamo permanente de un sector tan importante como es el sector docente universitario en toda la República Argentina. Muchísimas gracias, profesor. Le pido que se quede un segundito en línea privada. Muchísimas gracias por su atención, como siempre. Que tenga buen día, profesor Barcelona. Buen día, que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, yo continúo con la información. Seguimos en la provincia de San